Los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos extremadamente difíciles. En la mente de todo cristiano ronda la pregunta: ¿será este el tiempo del fin? ¿Será el cumplimiento pleno del Apocalipsis? Y si es así, ¿qué pasa con el anticristo? ¿El anticristo ya estará entre nosotros? Y si es así, ¿de dónde viene el anticristo? En el año 1976 se grabó una película llamada La Profecía. Su protagonista, Gregory Peck, representaba a un vicepresidente que había tenido un hijo, del cual había descubierto que era el anticristo. Y tenía que darle muerte, sacrificarlo con unas dagas, creo que se llamaban las dagas de Megido, llevándolo a un templo y ahí en medio del altar darle muerte. Sin embargo, la policía lo perseguía pensando que este hombre había enloquecido, era un psicópata y quería dar muerte a su propio hijo. En una de las escenas más impactantes, él estando ya dentro del templo, dentro de la iglesia, va a darle muerte a su propio hijo y el diablo intercede, habla por intermedio de su hijo pidiéndole al padre que no lo mate, y cuando él ya va a bajar la daga, se escucha un alto ahí y un disparo. En la próxima escena hay un funeral y el niño está vivo y ha muerto el padre, y este niño con una cara maliciosa da a entender que sobrevivió y ahora queda al cuidado de el hombre más poderoso del país, el propio presidente de Estados Unidos. Bueno, eso es una película y sabemos nosotros que los directores, los guionistas de películas, los libretistas, les interesa solamente que haya, que se hable de las películas, no necesariamente que estén de acuerdo a lo que dice la escritura. Y, y por lo tanto es bueno para nosotros como cristianos obviamente conocer qué es lo que dice la escritura respecto de distintos temas, y en este caso el anticristo. Ya habíamos hecho un video sobre el anticristo, vamos a dejar el link a ese video en alguno de por acá, para que también, ¿cierto?, puedan acceder a esa información que ya le hemos presentado. Y ahora vamos a una pregunta: ¿quién es, de dónde viene el anticristo? Y básicamente este video es un llamado a la calma, a no caer en teorías de la conspiración, a no caer en falsas noticias, a no caer en una preocupación extrema. Se ha dicho que el anticristo era Nerón, se ha dicho que el anticristo han sido múltiples papas, se hablaba del anticristo respecto de la figura de Napoleón Bonaparte en alguna obra literaria, de Tolstoy, creo. Se hablaba de que el anticristo era Benito Mussolini en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, por sus ideas de reorganizar el Imperio Romano. Se habló también de Hitler como el anticristo, incluso se hizo algún tipo de exorcismo por parte de la curia de la Iglesia Católica. Se pensó también que el anticristo era Juan Pablo II, producto del atentado que tuvo en los años 80 y que le dispararon y volvió a la vida. Se hablaba también del anticristo respecto de Mikhail Gorbachev, el líder de la Unión Soviética, quien tenía una mancha de nacimiento en su cabeza, entonces también se hablaba de la marca de la bestia. Se ha hablado de Saddam Hussein, del presidente Reagan, incluso de Barack Obama. Entonces, eh, básicamente es un llamado a la calma, a ver lo que dice la Escritura y saber que la Escritura sí habla de un personaje, el anticristo, el cual nosotros podemos ver en distintos pasajes, en Daniel, en pasajes en Tesalonicenses, en Apocalipsis, en Juan, que se habla de él. Se piensa que puede ser judío. Hay acá, por ejemplo, un pasaje en Daniel donde dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Cuando habla de no respetar al Dios de sus padres, se habla de que será judío. Cuando se dice que no hará caso del amor de las mujeres, se dice que puede ser homosexual. Incluso algunos dicen que vendrá de la tribu de Dan, producto de la bendición que hace Jacob respecto de sus hijos y cómo se refiere Jacob a Dan ahí en Génesis 49, y porque tampoco la tribu de Dan es nombrada cuando se habla de los 144.000 sellados. En el libro de Apocalipsis también se dice que el anticristo puede ser de la tribu de Dan. Se plantea también que se levantará del antiguo imperio romano, de la iglesia católica. Se dan muchas teorías y la verdad que la Biblia no es tan específica. Sí tenemos algunos pasajes que nosotros podemos interpretar, pero este es un llamado para que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no empecemos a apuntar con el dedo a cada líder carismático que aparezca señalando que es el anticristo. La iglesia verdadera no está esperando al anticristo, la iglesia verdadera está esperando a Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos, seguir creyendo, seguir confiando, seguir orando, seguir consagrándonos, seguir buscando la presencia del Señor, seguir buscando la comunión con el Espíritu Santo, más que estar pendiente de teorías de la conspiración o de qué personaje es o no es el anticristo. Respecto del anticristo, uno de los autores bíblicos que más habla del anticristo es el apóstol Juan. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, hace una extensa relación sobre lo que es el anticristo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, nosotros conocemos que estamos en el tiempo del fin porque se ha manifestado el anticristo. ¿Y cuándo empezaron los tiempos finales? Desde la época de Jesús en adelante. Ya el apóstol Juan, que está escribiendo esta carta, esta epístola aproximadamente en el año 90, está diciendo que desde esa época ya estamos en el último tiempo, que más ahora. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se conociese que no todos son de nosotros. Aquí está hablando de que el anticristo, el que tiene el espíritu del anticristo, no pertenece a la iglesia. ¿Y cómo se sabe? Porque no permanece en la iglesia. Es decir, ya hay muchos anticristos y ha habido muchos anticristos porque el espíritu del anticristo está operando en las personas, en todos aquellos que no permanecen, en todos aquellos que se van de la iglesia, en todos aquellos que niegan el evangelio. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta es una característica especial del espíritu del anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo. Fuera de la iglesia hay muchos que niegan que Jesús es el Cristo, hay muchos que no creen en Dios, ateos, agnósticos, escépticos, personas que ponen su fe en la ciencia, no creen que Jesús es el Cristo. En ellos ya está el espíritu del anticristo. Pero también dentro de la iglesia, dentro de nuestras propias iglesias, si no creemos, si no permanecemos, aunque estemos dentro de un templo, no estaremos dentro del cuerpo de Cristo, porque si no creemos, si no permanecemos, también el espíritu del anticristo está en nosotros. Que el Señor tenga misericordia. Dice: y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Permanezca en vosotros. El apóstol Juan pone mucho énfasis en permanecer. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La fe debe permanecer, la confianza. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, que es lo que dice el apóstol Juan,
permaneced en Él. Nos está dando una, digámoslo así, una especie de orden que debemos permanecer en Él. Y ahora, hijitos, nuevamente lo dice, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, está hablando de Cristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, todo el que hace justicia es nacido de Él. El apóstol Juan también habla del espíritu del anticristo, ¿ya? Más que nosotros como iglesia estar pendientes de quién es el anticristo, de dónde viene el anticristo, qué personaje es, qué líder carismático es, que si es romano, que si es comunista, que si es israelita, que si viene de Estados Unidos, si es un papa, un presidente, la verdad es que no nos debe importar mucho. Lo importante es que hay un espíritu del anticristo y ese espíritu del anticristo está también en el mundo y puede estar también en la iglesia y nosotros debemos luchar contra eso. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Que el Señor nos bendiga. En esta hora he querido hacer esta reflexión. Espero que sea de bendición. Como les decía, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde van a aparecer muchas noticias de que está el anticristo, de que este personaje, esta conspiración, se nos van a hablar de que los masones, de que el adenocronos, de que un nuevo mesías, una nueva religión, nuevos profetas, tantas cosas que podrían aparecer, pero el llamado en esta hora es a permanecer dentro de la iglesia, seguir creyendo, seguir confiando en el Señor, seguir testificando que Jesucristo es el Señor y permanecer en la iglesia del Señor y no irse, ¿ya? No me gusta citar autores que no son inspirados, pero San Agustín de Hipona dijo en algún momento que en la iglesia también habían anticristos que eran paja y permanecían en la iglesia simplemente porque no les había tocado el viento indicado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su gracia para ser trigo y no ser cizaña y no ser paja. Que el Señor nos bendiga y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.